La directora de Desarrollo Infantil de INAIPI va a conversar con nosotros porque al terminar este año pienso que es tan importante hablar de si hemos escalado o no, cuáles son los desafíos, comparar, criticar el tema de la niñez. Hemos hablado de que la niñez que pertenece a familias pobres está más desprotegida, así que tiene que crearse un sistema que aunque papá y mamá trabajen, la sociedad, esta sociedad consumista que ha llevado a la mujer a la calle, le dé respuesta, le dé alternativas. Y sí, la mujer ha salido voluntariamente como parte de los desafíos, pero al final, ¿cómo se compensa esta sociedad? Larisa Pelletier, buenos días y gracias por estar con nosotros, Larisa. Porque a final de año todo esto importa mucho para los planes que una familia puede hacer para el próximo. Así es. Gracias por venir. Sí, gracias a ti, Adis, gracias al programa por invitar al INAIPI a compartir con ustedes buenas noticias. Sí, y hablando de buenas noticias, yo no voy a faltar en críticas. Vamos a arrancar haciendo un panorama. El mayor alcance de esto ha sido que ahora más niños pueden ser beneficiados. Si decidimos comenzar por ahí esta entrevista, ¿qué se puede decir? Bueno, se pueden decir muchas cosas importantes, Adis. Mira, lo primero es que cuando esta política inicia, desde un diagnóstico que se hizo en el país en el 2012, se identifica que solamente el 2% de la población de los niños menores de 5 años estaba siendo atendido por el sector oficial, es decir, por CONANI, por las escuelas, por los centros, digamos, de los barrios. Estamos hablando alrededor de 18.000 niños y niñas a nivel país. ¿Cuándo comenzó? Cuando comenzó el diagnóstico en el 2012-2013. La política y el INAIPI tienen solamente implementándose 3 años. Desde enero del 2015 comenzamos a dar servicios y al día de hoy estamos hablando de 185.000 niños y niñas atendidos a nivel nacional en 26 provincias del país a través de las 2 modalidades o los 2 programas de atención que el INAIPI desarrolla en los territorios, que como muy bien tú indicas, son los territorios identificados según el mapa de pobreza como los territorios con mayores índices de vulnerabilidad o pobreza en el país. Has dicho entonces, Larisa, que se divide en 2 modalidades. 2 programas. Hasta ahora veo que trasciende más una, o no sé si estoy equivocada. La gente tiene más contacto con lo que hace el CAIPI. El CAIPI. ¿Cuáles son las 2? Claro que sí. Bueno, la razón fundamental es que el CAIPI es lo más visible, porque es la edificación que se construye con unos criterios de calidad para atender población menor de 5 años, que es respetando estándares internacionales. Es un centro en el CAIPI, que es el que más se conoce, es el que nuestro presidente Danilo Medina inaugura, entonces, por supuesto, es más visible. Pero además es el espacio en el que los niños vienen 8 horas todos los días. Recibimos los niños y a las niñas desde los 45 días de nacidos hasta los 4 años, 11 meses, 5 años, cumplen con nosotros y luego pasan al grado de preprimario de las escuelas públicas. Y llegan de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Es una atención dedicada, focalizada, pero es muy importante decir que los niños que van ahí al CAIPI son los niños y niñas que han sido encontrados en la comunidad en un diagnóstico sociofamiliar que hacemos y que se identifican como los que tienen peores condiciones en el hogar. Es decir, los que tienen el mayor índice de vulnerabilidad dentro del sistema censal que hacemos en la comunidad. O sea, hay un filtro. Claro que sí, claro que sí. Cuando entramos a una comunidad antes de comenzar un servicio, se hace un levantamiento sociofamiliar que se identifican las condiciones, digamos así, en las que están los niños y niñas menores de 5 años. Ese diagnóstico mira muchas cosas, mira con quién vive ese niño y esa niña, si tiene registro de nacimiento, cuáles son las condiciones del hogar, en términos de protección que los niños y las niñas requieren. Eso va a un sistema que establece unos índices de vulnerabilidad y nos dice que en la comunidad cuáles niños y niñas están en esa situación, y esos son los que van al CAIPI. Los otros que tienen condiciones favorables en el hogar van a la segunda modalidad, que es tu pregunta, al segundo programa, que es el programa de base familiar y comunitaria, que se entregan los servicios a través de lo que llamamos CAFI, que son Centros de Atención a la Infancia y la Familia. Entonces está CAIPI y CAFI. CAFI, exactamente. Entonces los CAFI es una modalidad familiar que quiero decir además y aprovechar y contar que es la apuesta más grande de la política, porque es que llegamos a más niños, a más familias, y lo más importante es que entramos al seno familiar. ¿Cómo se hace esto? Se establece un lugar a nivel de la comunidad que se adecúa también para que podamos ofrecer el servicio educativo en ese centro. Los niños y las niñas vienen 2 veces a la semana
Los de 3 a 5 años vienen 2 veces a la semana y los de 45 días hasta 2 años vienen 2 veces al mes, pero con su familia, con su cuidador principal. La madre, el padre, la abuela los traen. Entonces, ¿y cuál es el aporte? El aporte es del servicio, ¿quieres decir? Exacto, claro que sí. Porque estamos hablando de que el contacto ahí es mínimo. ¿Qué viene a complementarse con ese CAFI? Exacto, es mínimo. Ellos trayendo a los niños al centro. La diferencia es que en CAFI son 6 estrategias. Esas son 2, educación inicial, estimulación temprana, que te acabo de contar. Las otras son visita al hogar. Nosotros tenemos un equipo de animadoras y animadores que visita cada 15 días al hogar. Tenemos talleres de formación a familia, que vienen las familias de los núcleos formados a un espacio, que en este caso es el centro, y reciben una serie de talleres sobre prácticas de crianza, porque la apuesta más importante del programa de base familiar y comunitaria es impactar la forma en que son atendidos los niños y las niñas en el hogar. Por lo tanto, hacer un esfuerzo por cambiar prácticas de crianza que no son positivas para los niños y las niñas. Y esas prácticas de crianza pasan por salud. Nosotros hacemos seguimiento a su salud, a que los niños y las niñas reciban sus vacunas, tengan el acceso a la atención de salud en la UNAP o en el centro hospitalario que le corresponde, ¿verdad que sí? Y tenemos todo un seguimiento al tema de la nutrición, qué es lo que los niños y las niñas están, cómo se están alimentando, cuáles son esas prácticas que se dan en los hogares. Pero también hacemos seguimiento a que tengan su acta de nacimiento, que eso es muy importante, su seguro. Usted, un niño que llegue sin acta de nacimiento a CAFI o a CAIPI, ¿qué pasa? Mira, tenemos un equipo que, de hecho, es uno de los componentes del modelo con el que atendemos a los niños y a las niñas, es el acta de nacimiento, porque es que es el derecho que te abre la puerta a todos los otros derechos. Sí. Entonces, tenemos un gran número de niños y niñas identificados sin actas de nacimiento en nuestros territorios. Entonces, lo primero que se hace es identificarlos, como te dije, en el levantamiento sociofamiliar. Tenemos un equipo de promotores y promotoras por provincia, se llaman promotores de registro de nacimiento. Por provincias, tenemos acuerdos con la Junta Central Electoral, con las oficialías. Entonces se comienza todo un proceso primero de identificar, obviamente, la familia, identificar cuál es la situación y el por qué ese niño o niña no tiene su acta de nacimiento. Por otro lado, y sensibilizar a las familias. Aris, tú no tienes idea de lo que a veces cuesta lograr que la familia se movilice con nosotros. Tratamos de hacer todo para que los niños no salgan de nuestros servicios sin su acta de nacimiento. Larisa, me llama la atención porque con presencia en 26 provincias y un programa que ya tiene alternativas tan pensadas, una estrategia que tiene que dar resultados sí o sí, todavía tenemos un alto índice de niños sin declaración de nacimiento. Así es, totalmente. Nosotros tenemos identificados en este momento... La gente se hace resistencia, las familias se hacen resistencia, se desvinculan. Sí. ¿Los dejan solos a ustedes? ¿Qué pasa? Pasan dos cosas. Una, muchas veces, y es la mayoría de las veces, es un tema generacional. Es decir, sabemos que la madre no tiene tampoco registro de nacimiento ni cédula, o la abuela, y el trabajo en INAIPI es lograr que cada generación logre su acta de nacimiento para lograr que el niño la tenga. ¿Seguro? Nosotros hacemos todo, damos todos los pasos, hacemos jornadas a nivel de las comunidades, cuando tenemos ya todos los documentos listos. Entonces, hay familias que simplemente no están motivadas, que no entienden la necesidad de tener el acta de nacimiento. Esto es increíble. Todavía escucharlo a estas alturas me resulta ruidoso. Tenemos casos bien interesantes, incluso un caso donde tuvimos que pedir la intervención de CONANI para que pudiéramos lograr que la madre se moviera a declarar el niño. Larisa, quiero hacerte tantas preguntas, por eso te voy haciendo picadito el tema. Y las preguntas este año ha sido vital para visibilizar los abusos sexuales de los niños. Así es. Como ustedes están en contacto con esa población más pobre, que es la más vulnerable, ¿qué identifican? ¿Han podido y han tenido que lidiar con muchos temas de abuso sexual y cuál es el tratamiento? Claro que sí, mira, nosotros tenemos otro de nuestros componentes de atención al modelo justamente es ese. Protección ante toda forma de abuso y violencia contra los niños. Es un componente que es tan importante como el educativo, como el salud y nutrición. En el mismo nivel está colocado. Para eso nosotros tenemos un trabajo muy articulado con CONANI y todo lo que es la Ruta Nacional de Protección de los Niños y las Niñas. Entonces, por lo tanto, nosotros, como te digo, tenemos la ventaja, la gracia de poder llegar a la casa también. No solamente es recibir al niño, no es traer el niño hasta nosotros y cuidarlo nosotros, no para nada. Es nosotros contigo y acompañándote.
con las familias. Por lo tanto, tenemos acceso a muchas informaciones no tan agradables como esos casos. Entonces, tenemos un sistema donde se registran las alertas de posibles casos de violencia, no solamente la sexual, ¿verdad? También la física y la emocional. Y se activa la ruta. Y entra Fiscalía, entra todo el sistema de protección que está establecido por ley en nuestro país. Y que yo quiero decir que nos sentimos muy esperanzados porque lo que estamos haciendo está resultando. Se están detectando casos, sobre todo previniendo casos, que es lo más importante para nosotros. No es solamente identificar un caso de un niño o niña abusado, sino prevenir que siga ocurriendo. ¿Han tenido a través de ustedes que retirar la custodia de algún menor a su familia? Sí. Ha habido pocos, no voy a decir que muchos, pero ha habido casos. Y lo manejamos con un nivel de protección. Para nosotros eso es una política de derechos, Adis. O sea, nosotros estamos montadas sobre la base de los derechos de los niños y las niñas. Y lo primero para nosotros es cuidar su integridad. Por lo tanto, se maneja en un sistema que es privado, digámoslo así, con seguridad, donde los datos no son divulgados, donde el nombre del niño y la familia no es conocido, y donde incluso el personal interno del INAIPI que trabaja todos estos temas, que es el personal multidisciplinario nuestro, psicólogas, trabajadoras sociales, médicos que tenemos, ni siquiera todo el mundo maneja la información, solamente las personas que van a poder aportar en la solución de los casos. Un nivel de discreción que no podría ser más atinado. Y quiero preguntarte, porque ayer, por ejemplo, la vicepresidenta organizó un acto con niños que son desprotegidos porque papá o mamá murieron en algún acto de feminicidio. Sí. Entonces, pregunto, todavía tenemos una gran cantidad de niños que no son alcanzados por un programa de gobierno, pese a que sus padres murieron en alguna desgracia. Y veo que el canal ideal es INAIPI. Claro que sí. ¿Por qué no salir? Las estadísticas, los números de la Fiscalía están ahí, a buscar a todos esos niños para que cada uno tenga un amparo de esta especie. Claro que sí. Mira, nosotros trabajamos en red. En las provincias en donde llegamos, trabajamos en red. Decíamos que estamos en 26. Sí, se identifican estos casos, incluso CONANI nos refiere los casos también, son priorizados los niños. Ya te contaba que los niños con mayor índice de vulnerabilidad, los niños que están en situaciones más críticas, y ahí entran también los niños con alguna discapacidad, son priorizados al CAIPI. Por lo tanto, eso significa que se les habilita su cupo. Aún, digamos, la sala ya esté en su nivel, se habilita un cupo adicional. O sea que sí, estos casos de niños en ese tipo de condición son priorizados. Si están en la comunidad... Puede darse el caso, Larisa, que esa familia por alguna razón desconoce que tiene ese derecho, esa oportunidad o esa gracia. Y hay muchos que no son alcanzados. Hay que hacer un censo. ¿Hace cuántos años tenemos ya 1000 niños cuya mamá se murió en un feminicidio? ¿Dónde está ese muchachito? Ven, y te salgo a buscar. Claro que sí. ¿No hay un proyecto en el que esos niños los salgamos a buscar porque no necesariamente han llegado? No, acuérdate que sí salimos, porque salimos hacemos censo a la comunidad entera. Si el niño está ahí, es priorizado. Supongamos que no ese es el caso o que no lo encontramos nosotros y lo tiene CONANI en el programa. CONANI nos refiere el niño. O sea, nosotros tenemos, ya te decía que tenemos animadoras comunitarias visitando la comunidad permanentemente. 2 trabajadoras sociales por red, o trabajadores, porque tenemos hombres. Esa es una política que estamos haciendo el esfuerzo de que entren más hombres a primera infancia. Entonces, sí, claro que estamos en la comunidad, lo vamos a encontrar y va a ser priorizado en el centro. Lo refieren las autoridades, lo refieren otras familias, las comunidades son pequeñas, o sea, las provincias, todo se sabe. Sí nos llegan y sí los atendemos, por la vía en que llegue van a ser priorizados. Para el 2019, ¿qué planes tenemos? Seguir creciendo, seguir abriendo más centros, seguir llegando a más familias. El 2019 es un año muy importante, puesto que la meta son 250 CAIPI, según los objetivos y las metas de la política. ¿Tenemos cuántos ya? En CAIPI ya inaugurados y funcionando, en total 111. Esos 111 son 60 nuevos inaugurados y 51 que eran los antiguos centros que tenía el CONANI, los CIANIS, que pasaron a ser gestionados por el INAIPI desde el 2015, desde enero del 2015. Entonces, como CAIPI, ahora, como centros de base familiar y comunitaria, estamos hablando de 409 CAFI en 3 años. O sea, estamos diciendo que el próximo año, que ya somos más grandes, que ya la institución ha crecido, que ya
caminamos ya un poquito mejor, digamos así, porque somos más grandes, vamos a crecer mucho más. Y la idea es llegar, la meta de esta política es lograr la universalización de la atención por tu preocupación misma, y poco a poco creo que lo vamos a lograr. Y una segunda cosa, dices, la ley de primera infancia. El próximo año hay toda una iniciativa a nivel de todas las instituciones que somos corresponsables de la atención integral de los niños y niñas menores de 5 años y de la sociedad civil para poder lograr nuestra ley de primera infancia, que ya está a nivel de llegar al Poder Ejecutivo para luego pasar al Congreso, y que esperamos que sea aprobada el próximo año. Un recurso indispensable. Así es. ¿Sabes qué? Yo creo que vamos a tener que inventarnos una sección fija contigo, porque esta mujer trae muy buenas noticias. Y la verdad es que yo creía que iba a tener muchísimos aspectos para atacarte, pero lo que escucho es muy bueno. Ahora te pregunto, cuando uno escucha esta clase de proyectos, le brillan los ojos porque es muy bueno lo que estoy escuchando, pero muchos se quedan frustrados en el camino por el presupuesto. ¿Cómo están ustedes a nivel de presupuesto? Claro. Mira, nosotros somos un instituto adscrito al Ministerio de Educación y nuestro presupuesto viene del 4% de la educación. Nosotros hasta el momento podemos decir que contamos con todo el apoyo. Creo que es una política que es, así como pasa contigo, todo el que la conoce y todos los ministerios y todos estamos de acuerdo que es una deuda social y política que tenemos con la primera infancia en este país por muchos años y que por primera vez estamos cumpliendo. Entonces es un presupuesto que nosotros tenemos asignado, pero que toda la atención no está en el presupuesto de INAIPI, porque como te decía, es una atención integral. Por lo tanto, hay un presupuesto en salud, hay un presupuesto en Junta Central Electoral, hay un presupuesto en SENASA, que también están abocados a primera infancia. Entonces, al final, yo siempre digo que nuestra preocupación no es el presupuesto. Nuestra preocupación es hacerlo bien, con calidad, atender a nuestros niños y niñas dominicanos y dominicanas con calidad, porque la primera infancia es hoy. Y lo que no hagamos hoy, con ese cerebro, con ese ser humano, no lo vamos a poder recuperar. Es la tasa de retorno más alta que tiene a nivel económico la inversión en primera infancia, porque estamos invirtiendo en el potencial niño y niña que tenemos hoy con nosotros y en una nueva generación de dominicanos y dominicanas. No hay tiempo para más. Hemos conversado con Larissa Pelletier, un gallo de pelea, que si ella está en la calle librando el beneficio de los niños como lo hizo aquí, es un buen gallo de pelea. Larissa, gracias por venir con nosotros hoy. Es directora de Atención Integral, de Desarrollo Integral de INAIPI. Así que esto a final de año es una buena noticia. Que se siga cacareando y que se siga haciendo. Muy bien, así será. Continúe Enfoque Matinal.